esa era la corrección del error de ayer. Y entonces, ya que se tiene esto, se tiene la ecuación recursiva, se las escribo de otro color, donde tenemos, bueno, primeramente tenemos que la esperanza de n de k dado n de k menos 1, pues ya dijimos que es n de k menos 1 más 1 menos p de la esperanza de n de k. Calculo la esperanza de esto y entonces de aquí sigue que la esperanza de n de k dado n de k menos 1, ¿sí? Pues me va a quedar igual a la esperanza de n de k menos 1 más 1 más 1 menos p, la esperanza de n de k. A esto bajo el supuesto, bajo la idea de que la esperanza de la esperanza es la esperanza, ¿sí? Y entonces tenemos la ecuación de la forma en la que mk es igual a m de k menos 1 más 1 más 1 menos p m de k. Y tenemos una ecuación en diferencias de primer orden, o como le llamamos nosotros ahorita, hay una ecuación recursiva, ¿sí? Pasamos despejando para acá y nos queda entonces que 1 menos 1 más p mk es igual a m de k menos 1 más 1. Y entonces esto nos queda que m de k es igual a m de k menos 1 más 1 dividido sobre p. Dado que m de 1 habíamos dicho que era una geométrica y con esperanza es 1 entre p, entonces de aquí se sigue que m de 2 pues es 1 entre p más 1 dividido entre p, y esto queda 1 entre p cuadrada más 1 entre p. ¿Sí? Similarmente, de aquí se sigue que m de 3 es igual a 1 entre p cuadrada más 1 entre p más 1 y todo eso dividido entre p, y nos queda 1 entre p cúbica más 1 entre p cuadrada más 1 entre p, y así sucesivamente tenemos que m de n, perdón, en este caso m de k, es igual a la suma de 1 entre p a la k, desde k igual a 1. Le pongo otro índice, desde j igual a 1 es p a la j, hasta acá, ¿sí? Y eso sería lo que tendríamos que calcular. Este es un número mayor a 1, si ustedes se fijan, y por lo tanto, saben que el límite cuando k se va a infinito de m de k es infinito, ¿sí? Pero para un número fijo, para un número k fijo, pues sí se puede calcular como 1 menos 1 menos p a la... No, no es cierto. 1 menos p a la k más 1 dividido entre 1 menos p. Sí. 1 menos 1. Sí, estoy haciendo. Aquí va a quedar. No, sí, está bien. Sí, me parece que sí. Dejen ver el de 2 para 2 y 10, ¿no? El de 2, el de punto 5 quedaría 1 menos 0.5 a la 10 más 1 dividido entre 1 menos 0.5. Eso, sí, por ahí no veo mi mouse, el puntero más bien.
Como que desapareció, dejen ver si... Ah, ya lo vi, creo que fue por donde dejé el lápiz. Se aproxima a 2, ¿no? Se aproxima a 2, dejen revisar. 1 menos 0.5. Ah, pero yo tengo un error aquí. Sí, sí, se aproxima a 2, pero es porque converge y lo puse erróneamente. Lo voy a poner así. 1 entre P a la J. Y entonces esto es Ujú. 1 entre P a la K más 1. Y aquí el 1 entre P. Ahora sí. Me va a quedar 1 menos 2 a la 11. 2 a la 11. 2 a la 11. Da 2048. Pues me va a quedar menos 2047. Sí, menos 2047. Y abajo me va a quedar dividido entre menos 1. Entonces son 2047. Sí. Para 10 éxitos consecutivos. Entonces, No sé, para poder obtener 10 éxitos consecutivos serían necesarios 2047 iteraciones. Bueno, pues en promedio. sí, diablos. Ujú. Ok. Sí, si ustedes, digamos que entre todos, si ustedes, cada uno de ustedes hiciera el experimento, eh, algunos tardarán menos de 2047, otros tardarán más de 2047, pero si saco el promedio de todos, de ustedes 28, muy posiblemente esté alrededor de 2047. Profe, ¿podemos hacer una pequeña recapitulación? Sí. Es que bueno, yo hubo una parte donde no supe bien Uh-huh, qué pasó, que estábamos manejando todavía el tal que, o sea, el n de k igual a x, tal que n de k menos 1, pero abajo ya uh-huh. lo quitábamos. Ya sé dónde, en qué parte. Ajá. Ay, Aquí. ándale ahí. Ajá, quiero saber cómo, por qué. Ok, les decía, les pongo, aquí tienen la secuencia negra es el ODN de K-1, ¿no? Ujú, ¿Sí? Si ustedes obtenían el éxito aquí, en el primer verde, pues ya estábamos en el caso azul, ujú, ¿sale? Pero si obtenían fracaso, dado que los intentos son independientes, es como si esto no hubiera pasado, si ustedes se ponen a pensar. Y eso otra vez requiero sacar los K éxitos consecutivos, ujú. ¿sí? Entonces la probabilidad de que yo requiera X intentos iniciando desde este valor, ¿sí? Pues es como si ya se reseteara, ¿no? Y entonces iniciara pidiendo K éxitos. Aquí de hecho, N menos K, X menos N menos K menos 1, ¿sí? Y si ustedes se fijan, esto ya inicia en K, ¿no? Ujú, Sea, K éxitos, o sea, que lo logren en K intentos, perdón, los K éxitos consecutivos, y así sucesivamente en K-1, K-2, y así sucesivamente. Pero esta condicional, una vez que fracasé en el primer intento, es como si no hubiera ocurrido, y entonces se reseteó todo de nuevo, y por eso ya no tiene que ver la condicional. No sé si con eso queda claro. Ah, ok. Ya, profe, es como si no hubiera, o sea, como si no hubiera llegado al NK menos un éxitos. Ajá, sí, pero total tengo que volver a iniciar. Sí, exacto. Ah, ok. Ahora, en vez de iniciar en uno como al principio, ahora empezamos a NK menos uno más uno más K, o sea, Ujú. en esa parte. Ah, ok. ¿Sí? Pero sin perder en cuenta en qué numeración de intento voy, porque de hecho eso es lo que hace que aparezca el n
su K-1 más 1 multiplicado por el 1 en P, que es lo que al final hace que sumados sí quede el N de K-1 más 1 solo, ¿no? Que era lo que habíamos discrepado ayer. Ok, profe. Profe, ¿y por qué se sigue manteniendo el 1 menos P? Porque sigue siendo la probabilidad de fracaso, ¿verdad? Sí, estoy pensando en que tengo que haber obtenido esta F. Ah, ok. Sí. Todas estas probabilidades, de hecho, por eso ahí los dejé acá arriba. Todas estas probabilidades pasan cuando fracaso. Ujú. ¿Sí? O sea, le estoy multiplicando que ya tengo la F y ya lo único que me interesa es el reseteo que esté la F en adelante. Sí. ¿Sí quedó claro entonces? Sí, profe, en el ejemplo que tiene hasta abajo, que es 1 menos 1 sobre P, Ujú, SP es 0.5. ujú. Ok, 1 sobre Sí, punto ahorita 5. lo hice con punto 5, sí. Sí, piensen que P vale punto 5. Sí, en un volado para obtener 10 volados consecutivos ocuparían hacerlo 2047 veces. Si la P tiende a 1, pues esto requeriría menos intentos, y si la P tiende a 0, pues requerirían más de 2047 intentos para 10 éxitos consecutivos. Ok, está bien. Este se ve que es útil. El número de intentos para éxitos consecutivos nos va a ser útil para algunos otros procesos estocásticos, más que el resultado, el método en cómo sacamos este resultado. Sí, esta es es la parte del libro de ahorita de lo que estamos viendo, más que los resultados. Lo importante es cómo obtuvimos ese resultado. Eso es lo que hay que tratar de que quede claro. Cómo se obtuvo ese resultado, porque eso es lo que nos va a servir para los temas que siguen. Sí. Entonces ya con eso acabamos el ejemplo 3.15, y el último ejemplo que vamos a ver, el ejemplo 3.16, que está un poco largo, pero lo voy a copiar al pizarrón. Ahí está, y de hecho me faltó, me faltaron unas líneas. Me parece, supongo. Voy a copiar esto último, nada más de referencia, y ahorita lo vamos a ir comentando, ¿sí? Ahí está. Sí, me lo voy llevando para acá. Si no, yo no veo. Ok. Dice que supongan que es analizar un algoritmo de ordenado rápido. Sí. Cuando vimos métodos numéricos, vimos un método de ordenado, el método burbuja, pero hay algoritmos ligeramente más rápidos que el método burbuja, ¿no? Y de estar recorriendo todos los valores, ¿no? Entonces es un algoritmo de ordenado rápido. Déjenle, el procedimiento ya está descrito, entonces vamos a comentarlo, ¿no? Dice, supongan que les dan n valores distintos, x1 hasta xn, ¿no? Estos son los que hay que ordenar. Y desean ponerlos en orden creciente, ¿sí? O como se dice, los quieren ordenar. Sí, es la forma en la que es to sort them, ¿no? Sort es ponerlos de menor a mayor, ¿sí? Aquí dice que un método eficiente para lograr esto es un algoritmo de ordenado rápido
el cual se define de manera recursiva como sigue. Si n es igual a 2, el algoritmo compara los dos valores y los pone en el orden apropiado. ¿Sale? O sea, si son 2, hago método burbuja, digo cuál es menor y los acomodo. ¿Sí? Ahí no hay más. ¿Sí? Cuando n es mayor a 2, lo que nosotros hacíamos para hacer el ordenamiento o lo que se enseña en la primera instancia es que si les dicen, bueno, es que quiero ordenar 1, 2, 3, perdón, más. Quiero ordenar esto, ¿no? 2, 1, 4, 10, 5, 8, 7, ¿sí? Quiero ordenarlos, lo que generalmente les dicen es, ¿sabes qué? Compara este con este, ¿sí? Y recórrelo, ¿sí? Y haz 1, 2. Luego, una vez que has hecho esto, este de aquí lo comparas con el que sigue y así sucesivamente, ¿sí? Y luego recorres el que sigue y es una vez que se hace este, luego se hace este, luego se hace este, luego se hace este y luego se hace esta comparación, así uno se la va llevando, ¿sí? 1 con 2, si se hace el cambio queda 1, 2, 4, 10, 5, 8, 7, vuelvo a hacer, ahora el 2 lo comparo con el 4, está bien, se queda igual, ¿sí? El 4 con el 10 se queda igual, el 10 con el 5 aquí hago un cambio, 1, 2, 4, 5, 10, 8, 7, el 10 con el 8, y aquí pongo un 8, y aquí pondré el 10, y el 10 con el 7, y aquí pondré un 8, aquí pondré el 7, y acá pondré el 10, ¿sí? 5, 4, 2, 1. Y luego tengo que volver a hacer esto, pero hacerlo ahora con este 2, volver a empezar a hacer la revisión, ¿no? Este con este con este con este con este, lo tengo que hacer n cuadrada veces, ¿sí? Ese es el algoritmo clásico, ¿no? Entonces quisiéramos tener un algoritmo más veloz de ordenado y ese es el que está aquí descrito, que les dice que en lugar de hacer eso como que en orden, les dice que cuando n es igual a 2, empieza por elegir al azar uno de los n valores, del que x y. Y entonces compara S con los otros n-1 valores, ¿sí? Con x y. Es decir, si escojo el 4, pues lo comparo contra todos los demás, ¿sí? Sea SI que denota el conjunto de elementos más pequeños con XY, ¿sí? Entonces aquí se generan dos conjuntos, si ustedes se fijan, es este y es este. La izquierda y la derecha. ¿Dónde me quedé? O sea que Empieza... este algoritmo va como cortando la mitad del proceso, ¿no? Ajá. Sí, escoge uno al azar, ya está eso, ¿no? Ahora lo voy a comparar con todos estos, con todos los valores que tengo, que en este caso son 6. Sí, y entonces anoto cuáles son más chicos y más grandes que X y, ¿no? Y entonces escojo un escojo el conjunto de elementos que es más chico que XY, y CI complemento es el conjunto de puntos que es más grande que CI, ¿no? Entonces tenía estos números, este es el conjunto SI, ¿sí? Y este es el conjunto SI complemento, porque 2 y 1 es más chico que 4, y SI complemento es más grande que 4, ¿sí? Sí. Si se fijan, no ocupan estar ordenados, nada más, ¿sabes qué? Ahí van, los avientan a una bolsa, ¿no? Por así decirlo. Y entonces el algoritmo acomoda los conjuntos. ¿Sabes qué? Pon primero SI, así como esté, luego el 4,
y luego el SI barra. ¿Sí? Eh, ah, y luego lo único que hay que hacer es ordenar SI y ordenar SI barra. Pero ¿cómo ordeno SI barra? Vuelvo a hacer la partición. Escojo uno al azar, el que quiera, y parto a SI. Es como, ¿les enseñaron a calcular la mediana a mano en estadística? Sería la mala. ¿Sí? ¿A mano? Ok. ¿Les acuerdan que ponían su número de conjuntos, ¿no? Sus elementos ordenados, el 1, el 2, hasta el enésimo, y partían a la mitad, ¿no? Ujú. Y luego, para calcular los cuartiles, también los hicieron a mano. Sí, también a mano. Sí, igual. Ah, pero una forma de calcular los cuartiles es, bueno, ya que calculé la mediana, pues calculo la mediana del primer conjunto y la mediana del segundo conjunto y ya tengo los cuartiles. ¿Sí? Ujú. Sí. Eso es lo que vamos a hacer con este algoritmo. ¿Sí? Sí, Aquí viene el ejemplo. entonces es reaplicar el algoritmo tanto a los SI como a los SI barra, volver a Ajá. hacer un corte y volver a reaplicar el algoritmo a los que faltan y así, Ujú, a los 4 cortes, ok. sí. En el libro me parece que viene todo el procedimiento. Déjense los paso. Vamos a comentar. Pero si se escoge un extremo, no hay ese o ese barra, se hace lo mismo, se tiene que hacer lo mismo No, hasta que si se se escoge tiene. ¿cómo que se escoge un extra? Ah, que no hubiera que uno de los dos conjuntos es vacío. Pues Ah, no Escoge pasa el más nada. grande, el más chico. No pasa nada porque entonces pondrían ese I del lado izquierdo, del lado derecho sí, pero y se hace lo mismo, pero y repiten. pero es lo mismo, ¿no? Finalmente termina siendo casi, o sea, el mismo número como de reacomodos que si los acomodaras así directo, ¿no? Técnicamente, miren, técnicamente no por el siguiente hecho. Miren, como el algoritmo que les platicaba ahorita al principio, no les tengo ninguna garantía de que acabe en la primera iteración, ¿sí? Entonces los obliga a hacer las n cuadradas iteraciones, ¿sí? En este caso, en el momento en el que ustedes lleguen a conjuntos de 2, ustedes ya acabaron, ¿sí? Y eso acorta algunos pasos. Este a fuerzas los obliga a hacer n cuadrada, este de acá no los obliga a hacer n cuadrada a veces, Ah, ok. ¿sí? Entonces les decía aquí, dicen, bueno, supongan que escogimos el 4, pues hace esta partición, ¿no? Ahora, reaplicamos. ¿Sabes que este es un conjunto de 2? Se ordenan, ¿no? Y tenemos este. Ahora, de este, pues vamos a decir que se escogió el 7, ¿sí? Esto ya está inamovible, ¿sí? Y entonces del 7, escoge los que son menores, que solo queda uno, ahí no hay más. Y de los otros escoge el 10 y el 8, ¿sale? Quedan 2 y acabamos, ¿sale? Ya están ordenados. Esto Pero, llevó 1, 2, 3, 1, un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos. El otro requiere hacer varios. pero, N, Pero, profe, por, ahí parece que no le está aplicando el algoritmo al 2-1. Eso lo está haciendo como no, la se forma de supone que sortearlos. el 2-1 lleva el de n igual a 2, ¿no? Que es comparar Ajá, con mayor o menor. sí, el 2, 1 es ordénenlo, ya que tienen uno de 2, los acomodamos bien. Ahí sí se aplica el ordenamiento clásico. Reviso el Ok. primero y el segundo y los cambio, ¿sí? Entonces aquí dice, ¿sabes qué? Esto, quiero hacer este ordenamiento, los acomodo, ya acabé, ya. Y me sigo con la rama derecha. La rama Pero, derecha lo voy a ir haciendo igual.
Entonces si elige, como dijo Diego, el máximo de todos esos, Ujú. o uno cerca del máximo, y entonces va a ordenar todos los de abajo y el de arriba. O sea, ¿cómo va a Ya elegir? acomodas todos los que hiciste pues, abajo de ese. Sí, Pues pero si pues quieren entonces los ya casi no es los ponemos si eficiente. quieren. ¿Te Ah, refieres al caso del 5 con el 7? Supongamos que eliges el 8, vas a ordenar del método tradicional todos los de abajo y ya la eficiencia ya casi se va acabando ahí. O sea, ya sí. no. Sí, si tienen mala suerte, sí, podría. Pues en el Pero peor su de los casos eficiencia, siempre elegirías el extremo y haces ajá, N iteraciones. en Ujú. el caso extremo hacen esto. O sea, con mala suerte hacen esto. Con buena suerte hacen menos. Y esa es la ventaja. Pero entonces, ¿con qué probabilidad casi siempre se hace n cuadrada? ¿O con Pues qué eso frecuencia es se lo que repite vamos a eso? tratar de revisar. ¿Cuál es el número esperado de iteraciones que voy a hacer? Oh, ok. Sí. A nosotros nos interesa. O sea, ¿cómo digo que el algoritmo es bueno? Porque sí, la pregunta es justificada, ¿no? O sea, ya está muy bueno, está bien el método, parece que, o sea, sí funciona, o sea, sí va a funcionar, pero aquí la pregunta es, ¿gano algo en hacer esto o no gano nada? Sí, y entonces, como esto es un método aleatorio, la idea sería tratar de calcular MN el número esperado de comparaciones necesarias hechas por el algoritmo de ordenamiento rápido, dado que tienen un conjunto de n valores diferentes. ¿Sí? Ahorita lo que vamos a probar es que queda de esta manera 2, más o menos 2 por n más 2 logaritmo de n más 2. Queda su esperanza. Y entonces, esto de aquí es más pequeño que n cuadrado. ¿Sí? En el entendido de que este es un algoritmo, si ustedes se fijan, de orden n por logaritmo de n, ese es el orden del algoritmo. Entonces el algoritmo es de la forma n logaritmo de n, pero como logaritmo de n es menor que la identidad para n grandes, esto es más efectivo para un gran conjunto de datos. ¿Sí? Y les recuerdo nada más. Denme un segundo. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver la comparación, ¿no? La primera es una de orden y cuadrada, ahí está, y cuadrada, y acá está el algoritmo de este otro orden, ¿no? Naturalmente no van a notar una gran diferencia para las primeras, pero conforme esto se haga grande, la diferencia se va a hacer más grande, ¿sí? Sí. De hecho aquí me hizo algo raro el logaritmo, no es logaritmo base 10, es logaritmo base E. Sí, ahí está, ¿no? Al principio no van a notar diferencias, o sea, para ordenar poquitos con elementos, pues no es ganancia.
pero acá sí. Este método es más efectivo con muchos elementos, ¿no? Supongo. Ajá. Ok. Donde el cruce está en que ordenen al menos más de 4, ya empieza a haber una ligera ganancia. ¿Sale? Ok. Miren, la idea, y lo voy a estar, y nos vamos a estar algo fastidiados de todo el curso. La idea es condicionar y nada más encontrar la ecuación. No es recursiva, tratarla de resolver, y una vez resuelta, ya. Ya tenemos el valor, ¿no? Pero aquí todo el curso se va a tratar de condicionar. De hecho, por eso inicié desde esta sección, ¿no? Uno, porque no la habíamos visto, y dos, porque sí es importante. Sí. Entonces, esto déjenlo por acá. Ya quedó entendido el algoritmo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, miren, vamos a denotar por m sub n el número esperado de comparaciones. Sí. Realizadas por el algoritmo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de encontrar a condicionar sobre cuál fue el primero que escogimos, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer esto. ¿Quién sería MN? Sí. Si ustedes se fijan, es una esperanza. Entonces esto es la esperanza del número de comparaciones. Lo puedo ver así, ¿no? Como la esperanza de la esperanza del número de comparaciones dado. Y aquí es el valor elegido, el primer valor elegido en la primera ronda, por así decirlo, ¿sí? Es el Jésimo más pequeño. Eso es lo que yo quisiera calcular. ¿Cuál es la doble esperanza? Pero condicionando sobre en qué posición realmente va el Jésimo valor seleccionado. ¿Vale? Sería entonces, ¿cuántas comparaciones hicieron para determinar que ese valor era el más chico? No, como lo estoy condicionando, eso ya lo doy de antemano, ¿no? Ustedes recuerden que la condicionalidad me reduce a ese. O sea, aquí supongan que B1 escogí el más pequeño, o el segundo más pequeño, o el tercero más pequeño, o el enésimo más pequeño. Ah, ok. ¿Sí? Ujú. Entonces, esto de aquí es la suma. La probabilidad de que yo haya seleccionado el enésimo más pequeño, pues esto es la suma sobre las J hasta N, de 1 en N, por la esperanza de que el número de comparaciones, número C, dado BI, es el Jésimo. Ahora sí la J se mueve, más pequeño, ¿no? Ya no doble. Nos quedaría algo así.
Y aquí la pregunta entonces hay que tratar de resolver es cuál sería el número de comparaciones. Este número de comparaciones. ¿Sí? Si es el jésimo más pequeño, significa que hay j menos 1 aquí. Aquí está el elegido, el j. ¿Sí? Y hay acá n menos j, ¿no? Eso es lo que estaríamos haciendo. Sí. Sí. J-1 valores corresponderían al conjunto SI, ¿no? ¿Mandé? J-1 valores corresponderían al valor al conjunto SI. Estos son los SI exactamente y estos son los SI complemento. ¿Cuántas comparaciones tengo que hacer para determinar esto? J menos 1 aquí y n menos j acá, ¿no? En total. No quiero poner el gato para no confundir, ¿no? En total. N menos 1 comparaciones. ¿Sí? Sí. Entonces ya tenemos una ecuación recursiva. Desafortunadamente, esta es una ecuación de diferencias un poquito más compleja la que nos va a quedar, porque entonces esta parte negra, la voy a llevar acá abajo, ¿sí? Me va a quedar que mn va a ser la suma sobre j igual a 1 hasta n, ¿sí? Pues de n menos 1 comparaciones garantizadas que tengo que hacer, más las comparaciones que ocupo hacer en el conjunto mj menos 1, más m de n menos j, el otro conjunto, ¿sí? Por la probabilidad de 1 en n. Sí. Nuestro caso base es M0 o M1 si quieren, M1 es 1 y M0 es 0. Entonces, la suma de las 1 en n veces, pues es 1, ¿no? Entonces esto me va a quedar n menos 1 más la suma desde j igual a 1 hasta n de mj menos 1 más mn menos j. Profe, Por ¿podría, 1 en n, claro, aquí me pongo esto. Sí, ¿podría explicar un poco lo de MJ-1? sí, les decía, acá en este caso, ¿esto sí se entendió lo verde? Sí, Ok, entonces separamos el conjunto en J menos 1, en un conjunto de J menos 1 y en otro conjunto de N menos J, ¿sale? A este le tengo que volver a aplicar el algoritmo. Entonces por eso me apareció el MJ. Es el número esperado de comparaciones que voy a requerir para este y ya. este es el número de comparaciones requerido para este otro. Sí, sí, ¿Sí? sí, ya. Okay. Vamos a ver cómo se ve esa parte de los MJ. ¿Cómo se ve MJ? MJ, bueno, ¿cómo voy a ver esa suma más bien? Eso es lo que quiero que veamos, ¿no? En la primera se va a ver como 1 en n, que multiplica a m, 0, ustedes se fijan, ¿sí? Que es, por ejemplo, los casos donde ustedes dicen que escogieron el más chiquito o el más grande.
¿Sí? Sí. O sea, Sí. Pero entonces, miren, es M0 más Mn-1. ¿Sí? Más. Sí. Otra vez, 1 en N de M1 más Mn-2. Y así me lo voy a llevar hasta 1 en N de Mn-1 más M0. No sé si notan algo. Que este Sí, están es dos este veces, de ¿no? acá. Hasta 2 veces. Y recorro Y todos. todos están 2 veces, ¿no? Se Ajá. repiten, ¿no? Entonces es N-1 más 2 veces entre N de los dos que me acaban de decir, de la suma, desde K igual a 1, el 0 no lo cuento porque es 0, y el 1 pues también técnicamente solo tendría que hacer una, bueno, pero el caso base es este, ¿no? Con eso es más que suficiente para resolver esto. ¿Sí? 2 en N, K igual a 1, ¿hasta qué tengo que llegar? Hasta N menos 1. ¿De quién? De M sub K. ¿Sale? Entonces, con esto ya hicimos un avance. Tenemos la ecuación donde Mn es igual a n menos 1 más 2 entre n, la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de m en k. ¿Sí? Digamos que hasta aquí ya hicimos la parte de la lo que nos proporciona la esperanza condicional, ya lo hicimos. ¿Sí? Solamente ahora hay que hacer la parte como que algebraica de, bueno, pues la esperanza condicional me plantea una ecuación recursiva, una ecuación en diferencias. ¿Y ahora cómo la voy a resolver? Esa es la otra parte. ¿Sí? Y aquí va a pasar mucho como le va a pasar ahorita en ecuaciones diferenciales. Si ustedes se fijan, ahorita que hablaban de ecuaciones diferenciales, en ecuaciones diferenciales, como que les dicen, bueno, como que la función que puede funcionar es esta. Vamos a probarla. Ah, sí funcionó, ya acabé. No sé si les ha pasado, ahorita ya han estado haciendo ese tipo de cosas. Por cuando les dan E, ¿no? Que les dicen, ¿qué función puede funcionar? Ah, funciona E. Ah, vamos a probar que funciona. E funcionó. Ah, pues ya acabé. Muchas de estas cosas va a ser similar, ¿no? Como que vamos a tratar de probar esta función solución y a ver si nos funciona. ¿Sale? Vamos a hacer Profe, un nada pequeño... más una duda antes de que Ujú. continúe. ¿De dónde había salido el n-1 que estaba al principio de la ecuación? Ah, son las n-1 comparaciones que tengo que hacer base en la primera iteración. Ah, ok. Sí, para poder hacer esto, para poder determinar que J es el ejotésimo más pequeño, Ujú. y para generar estos conjuntos se tuvieron que hacer n-1 comparaciones, que es el elegido contra los otros n-1 elementos. Ok. Y entonces, Bueno, yo también tengo otra duda, profe. uh-huh, Cuando ya tenemos abajo el 2n por la suma de k igual a 1 hasta n menos 1, ¿es ese mk solito o no le falta algo ahí? no, ese me está solito. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, estoy aprovechando que tengo 2 veces. Yo sé que estaba la suma, pero la suma es la que me los está poniendo doble. Ya vi cómo lo reacomodo. ¿Sí? Entonces, voy a multiplicar todo por n y me va a quedar así, miren. nm sub n es igual a n-1 más 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n-1 por m en k. Sí. Profe, una cosa rápida. ¿Por qué empezaba el contador en 1 y no en 0? Ah, m de 0 es 0. Caso base, ese va a ser Ok. nuestra condición inicial. Ustedes le van a decir en ecuaciones diferenciales, ¿no? La condición inicial, m de 0 es 0, ¿no? O sea, para ordenar un conjunto vacío ocupo 0 Ah, ok. operaciones. Está bien. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora, si esta ecuación se cumple, entonces también se cumple lo siguiente. ¿Sí?
se cumple que n más 1 por m sub n más 1 es igual a n más 1, n, más 2 veces la suma desde k igual a 1 hasta n de m sub k, ¿sí? ¿No sería 2n? ¿Dónde? En la parte de 2, por la suma de las MKs. Ujú. No, esto sí, ¿no? Esto lo No, en la multipliqué todo parte de por... abajo, que puso n más 1 por m de n más 1. Ah, no, no, no. No, no es cierto. ¿Sí? No sé. Aquí, de aquí a aquí, del penúltimo negro al último negro, es multiplicar por n y me deshice de la n de abajo. Ajá. Y esta suma llega hasta n menos 1, ahora va a llegar hasta n, Ah, ok. Ujú. ¿sí? Sí. Ok. Ese es un truco que, este es un truco para resolver ecuaciones de segundo orden, entonces, a veces para resolver ecuaciones diferenciales van a ver que ahorita yo creé esto, y noten que qué ocurre si yo hago la resta entre la de arriba y la de abajo. Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar, si resto a lo último negro, le resto lo verde, me queda n, perdón, a lo verde le quito lo negro, me va a quedar n más 1 por m sub n más 1 menos n m sub n es igual a n cuadrada más n menos n cuadrada más n, ¿sí? Sí. Más 2 veces la N. suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de m en k más la suma desde k igual a 1 hasta n, perdón, de m sub k. ¿Sale? ¿No sería menos? Ah, perdón, sí. Dejen ver cuál es la de menos. La La de N primera. menos 1. Sí. Esta. Aquí. Ahí está. ¿Sí? Sí. Y entonces ustedes tienen una suma telescópica en esta última parte, si ustedes se fijan, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Se van todos menos el último. Ujú. Ok. Entonces de aquí se sigue. Aquí es restando el negro. Restando al verde el negro.